Bien, el día de hoy voy a explicar cómo calcular el diámetro magnético con la ayuda de la curva de histéresis. Según la fórmula enviada por Lisbeth, esta es la fórmula enviada por Lisbeth. Ella envía esta fórmula. Es 18 kBt xi dividido entre pi de densidad ms y todo eso la raíz cúbica. 18 kb es la constante de Boltzmann, que es este valor. La temperatura, la curva de histéresis tiene que ser de una de las temperaturas a temperatura ambiente, temperatura alta, y se le ve 300 Kelvin. Allá entonces esta fórmula es para encontrar el diámetro magnético de el diámetro magnético de granos, partículas, etcétera, a una temperatura ambiente, 300 Kelvin. Esto XY es la susceptibilidad inicial que se encuentra en la curva de histéresis, que es dm, derivada de la magnetización, que es la curva Y, o el eje Y, con respecto a H, que es el eje X, cuando H tiende a cero. ¿No? Se encuentra esto de la curva de histéresis. Luego pi, este es el valor pi, esta es la densidad, este es pi, la densidad. La densidad, en este caso, les hace con un ejemplo, sus nanopartículas que ella tiene, que son partículas de magnetita, ¿no? Las magnetitas tienen esta densidad. Y luego la magnetización de saturación, ms es la magnetización de saturación, elevado al cuadrado, ¿no? Y todo esto en raíz cúbica. Entonces, Lisbeth encuentra todos estos valores, tiene todos estos valores, y reemplaza, calcula, ¿no? Reemplaza en la ecuación, hace los cálculos, todas las operaciones y encuentra que su partícula, su nanopartícula son de un diámetro alrededor de, el diámetro magnético es alrededor de 7 nanómetros, resolviendo todo. Alrededor de. Entonces, nosotros vamos a usar esto con un ejemplo, esta fórmula. Lisbeth encontró esta fórmula luego de rebuscar varios artículos y combinarlos apropiadamente, encontró esta fórmula a las curvas de histéresis que se ajusta a nuestras muestras, lo que nosotros obtenemos mediante el magnetómetro Squid. Perfecto. Entonces tenemos esta ecuación. Veamos con un ejemplo. Todo es sencillo. Esto es constante de Boltzmann. Esta es la temperatura que vamos a tener la histéresis, la curva de histéresis a 300K. Pi es constante, 3.1415, etc. La densidad. Yo voy a aplicar con un ejemplo en una muestra de níquel, níquel en polvo. La densidad, en este caso del níquel, si uno va a las tablas, es 8.908 gramos entre centímetros cúbicos. Entonces ese valor yo voy a apuntar. En el caso de Lisbeth era la densidad de la magnetita, ¿no? Que es 5.20 gramos en centímetros cúbicos. Entonces en mi caso yo voy a obtener, mis datos es la densidad de las tablas, obtengo 8.908 gramos centímetros cúbicos. Entonces, bien, entonces aquí la magnetización de saturación se encuentra en la curva de histéresis y la susceptibilidad de la curva de histéresis. Solamente estos dos valores voy a necesitar de la curva de histéresis. Entonces yo tengo mis datos, que tengo el squid, acá tengo el origin, aquí. Importo mis datos del origin, los datos de la curva de histéresis a 300, obtenidos a 300K. Esta es la muestra que hice, una muestra que he llamado níquel 250, óxido de níquel 250, o níquel, en este caso de níquel, a 300K. Entonces yo tengo, también muy importante es tener la masa de la muestra. Cuando yo he medido mi muestra, yo he medido también la masa. He puesto una balanza qué masa he utilizado cuando yo he medido la muestra por el magnetómetro Squid. La masa de la muestra que he usado. Perfecto, estos son los datos que me da el Squid. Entonces, aquí tenemos el campo. Vamos a graficar la curva de histéresis, el campo. Entonces, esto pongo como va en el eje X. Está la temperatura, que es a 300 Kelvin, y el momento magnético longitudinal. Pero este momento magnético no lo utilizo, voy a utilizar exactamente, lo que voy a graficar exactamente,
no voy a graficar. Lo que voy a graficar exactamente es, esto está en emus, entonces es momento magnético es emus entre gramos. Entonces tengo que dividir entre la masa que he usado en la medición. Afortunadamente tomé nota de esa masa. Entonces pongo, por ejemplo, acá es todo cero. Voy a usar este eje, set column values. Right click, set column values y pongo columna, columna C3, que es el momento magnético, dividido entre la masa, porque es M entre masa, ¿no? Entre la masa. La masa que utilicé, la masa que utilicé en este caso es 0.0231 gramos. Eso utilicé. Entonces aplicamos, ok. Entonces tengo, aquí tengo la magnetización que ya he encontrado. Estoy encontrando la magnetización. Y es en este caso las unidades EMO entre gramos. Entonces tengo estos dos. Entonces estas dos columnas voy a graficar. Estas dos columnas grafico. Grafico estas dos columnas y tengo mi curva de histérisis. La magnetización en el eje Y y en el eje X el campo magnético. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, si observamos acá el centro, tengo la subida que no me va a interesar esta subida inicial en el centro. Esta curva central borro, que es hasta, he medido la curva hasta, disculpen, aquí es, vamos a poner 1000, aplicar, ok, he medido hasta 5000. Entonces voy a borrarles de 0 hasta 5000 la subida, la primera subida, el 0 hasta 5000. Entonces me voy a mi workbook. Entonces de 0 hasta 5000 borro esos valores que no me van a interesar para poder observar luego la coercitividad, etcétera. Entonces 2000, aquí va 2000, 3000, 4000 y aquí encuentro 5000, acá está 5000, aquí. Entonces estos valores borro. Entonces al borrar esos valores empieza la curva desde arriba, desde 5000. Entonces mi gráfica ya no voy a obtener, ya no va a presentar la curva central. Perfecto. Entonces ya tengo mi curva de histérisis. Lo que hago simplemente puedo poner los ejes centrales, por ejemplo aquí doble clic aquí, me voy a grid lines, pongo en Y0 y horizontal Y0, aplicar, ok, y ya tengo mi línea central para guiarme y luego encontrar más adelante, encontrar luego la coercitividad, encontrar la remanencia, etcétera, todas las intersecciones. Entonces, bueno, ahora una cuestión acá, hay algo muy importante acá. Si yo observo aquí, voy a necesitar encontrar la derivada, según la fórmula de Lisbeth, dice encontrar la derivada, ¿no? Porque aquí es xy, es la derivada de la curva de histéresis, la derivada de esta curva de histéresis que he encontrado, cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0, o sea, cuando el eje x tiende a 0, aquí voy a encontrar, si yo hallo la derivada, aquí hay un punto de inflexión. Este punto voy a encontrar en la mayoría de datos que yo mido en el magnetómetro Squeak. Siempre voy a enviar siempre una inflexión aquí. En este caso es muy pequeño esta inflexión, pero puede generar este salto puede generar una inflexión muy grande en la curva de derivada que no deseo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces yo voy a derivar esto para observar el dato, simplemente cómo se obtiene la técnica y observar cuál es el error acá. Observamos. Ponemos análisis, voy a derivar esa curva de histérisis matemática. Entonces, differentiate, la primera derivada, quiero plotear la curva, ploteamos la curva, ok. Entonces, observamos acá que hay unos puntos de inflexión. Esta es la derivada, aquí está en el eje de derivada, aquí está el campo. Y observamos aquí que estos valores que están en el centro, esto me está fastidiando. Observamos que fastidia estos valores. Justamente estas inflexiones se deben a esos saltos que están en cero. Aquí este cero. Están en cero o están muy cercanos a cero. Entonces, ese salto tengo que omitir. Entonces voy a borrar esto. Borro esto y obtengo simplemente
para evitar ese salto. ¿Por qué se genera ese salto? ¿Por qué se genera este valor también? Porque al momento de medir en el magnetómetro Squeak, yo primero mido por partes. Digo al equipo, voy diciendo, mídeme desde 0 hasta 5000 en paso de tanto, tanto paso. Luego voy regresando desde 5000 hasta 0 en tanto de paso. Voy poniendo el paso. Y una vez que termino ese paso, le digo, ok, ya llegó a 0. Ahora, desde 0 hasta menos 5000, otro paso. Entonces, desde 0, nuevamente mide otro valor de 0. Mide otra vez, o sea, se repite, se repite este valor. Entonces, o se repite la medición. Llegó a 0 y nuevamente cambió la rutina en el magnetómetro Squeak. Al momento de que cambiar la rutina, yo le estoy diciendo, mide desde 0 hasta menos 5000. Nuevamente mide desde 0, o sea, tiene otro valor, o sea, muy cercano, lógicamente. Entonces me da 2 puntos. Entonces es necesario que nosotros borremos uno de esos puntos. Vamos a borrar uno de esos puntos. Por ejemplo, el de abajo podría borrarse, digamos. Entonces vamos ¿no? En datos, aquí está. Datos, me voy a remover bad points. Entonces voy y remuevo este punto, el de aquí. Entonces remuevo ese punto, doble clic aquí, ya remuevo el punto, no lo hice doble clic bien, entonces ya me remueve. Entonces ahí, entonces vamos a la curva de abajo a recordar que luego a la rutina le digo, ya midió hasta menos 5000, ahora regresar de menos 5000 hasta 0, en paso de tanto, entonces al de abajo también, aquí también. Y una vez que llega a 0, nuevamente de 0 hasta 5000, entonces nuevamente está midiendo 2 veces ahí, que es muy cercano lógicamente, ¿no? Pero tengo que borrar el de abajo también. Borramos, a fin de que ya no salga la inflexión esta. Entonces voy a Data, Remove Data, Bad Data Points, y aquí doble clic y ya removió. Entonces ya removí ese salto. Al remover ese salto, esas inflexiones que me genera este salto, porque estoy derivando, ya no va a aparecer y ya se puede calcular fácilmente o con mayor precisión la derivada. Entonces voy a Análisis, voy a Mathematics, Differentiate, Open Dialog, quiero plotear, ok, y ahora sí encuentro, ¿no? Los otros puntos son las otras inflexiones, etcétera, seguramente, pero no nos interesa. Me interesa cuando h tiende a 0. Según la fórmula de Lisbeth, dice cuando h, la derivada cuando h tiende a 0. Entonces, ahí ya puedo observar el valor, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, estos puntos, aquí está el valor en esta intersección. Entonces, lo que voy a hacer ahí es, ¿cuál es la derivada? La derivada es, apunto el valor esto de la intersección, es alrededor de 0.0439 alrededor, ¿no? Entonces, si podemos usar este valor, digamos, esto de aquí, podemos usar casi la intersección o un valor casi aproximado, porque está tendiendo a 0, bueno, aquí es 0, aquí tiende a 0, uno de estos dos valores es, entonces agarro aquí uno de estos. Entonces, la derivada es 0.04362, ese valor lo apunto, 0.04362, etcétera. Ese es el valor de la derivada. Cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, el valor de derivada es esto. Entonces, ya tengo la derivada. Entonces, ese es el valor que voy a reemplazar en la fórmula que me da Lisbeth. Entonces, nuevamente la fórmula que me da Lisbeth es, vamos a ver aquí, la fórmula que me da Lisbeth dice, tengo todos los demás, tengo la constante de Boltzmann, la temperatura que es a 300 Kelvin, porque esa curva de histéresis la obtuve a 300 Kelvin, la densidad, que es la densidad en este caso, me muestra un níquel, que es, su densidad es 8.908 gramos sobre centímetros cúbicos. Tengo esta derivada que acabo de encontrar, la derivada de la medición con respecto a h cuando h tiende a 0, que en este caso es 0.0436.2, en este caso EMU entre gramo, ¿no? EMU entre gramo, porque mi eje Y es EMU entre gramo, ¿no? Y el H está en oeste, OH, justo que igual como el de Lisbeth también. El Lisbeth también, en su caso, en su ejemplo, cuando ella midió, también es EMU, gramo, EMU entre gramo, oeste, que es el H, el campo magnético. Entonces,
parecido, pero en este caso me salió 0.0462. En este caso a Lisbeth le sale en su muestra, le sale esto de acá, ¿no? En fin, muy parecidos. Entonces ya tengo este valor ya. Tengo este valor, que reemplazo todo. Solamente faltaría la magnetización de saturación. También depende de la magnetización de saturación. Entonces voy a mi gráfica y encuentro la magnetización de saturación de la curva de histérisis, que no es difícil, ¿no? No es difícil. M saturation. Entonces, aquí yo obtengo mi gráfica. Entonces, la magnetización de saturación es esto, se extiende y en el punto de intersección con cero, que según la ley de aproximación, con cero, es la magnetización de saturación, es acá. Esta es la magnetización de remanencia, la remanencia es acá, la coercitividad es acá, etcétera, ¿no? Entonces, para encontrar este punto de saturación, entonces lo único que hago, como en un video anterior expliqué, simplemente agarro esto. Bueno, un método muy sencillo que utilizo yo es, tiendo esta línea, aquí tengo una línea aproximadamente, y esta línea aquí yo extiendo, agarro unos puntos, estos puntos en un video anterior expliqué que en estos puntos agarro y extiendo como una línea recta y extrapolo esa línea recta y extrapolo hasta cuando llegue a este punto, ¿no? Entonces ya tengo hecho eso ahí, esto en un video anterior ya he explicado esta situación. Aquí tengo el valor, por ejemplo, ¿no? Aquí está ¿no? Entonces, encuentro la ecuación de esta recta o simplemente encuentro la intersección aquí, encuentro la intersección y tengo el valor de magnetización de saturación. Bueno, en fin. Entonces, tengo aquí porque he hecho un zoom muy grande, entonces quizá está ahí en cierta distorsión. Pero en fin, esta es la magnetización de saturación. Ya tendría este valor, sería 40 y tanto, 43, etcétera. Y reemplazo todos esos valores, ya no me faltaría ningún valor, reemplazo todos estos valores, esto ya he encontrado la curva de histérisis, esto que acabo de encontrar, lo elevo al cuadrado, etcétera. Y en mi caso, si yo reemplazo todos estos valores en la curva, disculpe, en la ecuación, y en el caso de Lisbeth le salió 7 nanómetros, en mi caso me sale 13 o 14 nanómetros aproximadamente. Los cálculos tengo apuntados en otro lado. Entonces, 14 nanómetros. Entonces, mis partículas, en este caso, mis diámetros son alrededor de mi muestra, son alrededor de 70 nanómetros. 70 nanómetros son mis diámetros de mis partículas, el diámetro físico de mis partículas. Pero el diámetro magnético me está saliendo alrededor en mi caso, me sale, si yo reemplazo todos esos valores que he obtenido aquí, me sale alrededor de 13 nanómetros, 13 alrededor. Entonces yo divido 70 nanómetros entre 13 nanómetros, ¿no? Alrededor, entonces tendría tantas partículas o tantos dominios magnéticos alrededor de tantos dominios magnéticos, 13, 5, entonces 5 alrededor de 6, 5, 6 dominios magnéticos dentro de mis partículas, ¿no? Entonces de esa manera es que encuentro, o sea, mis muestras significa que mis muestras, mi polvo magnético, cada grano son multidomains, tiene multidominios magnéticos. En este caso, en Lisbeth seguramente, no lo sé, estoy especulando acá que sus nanopartículas son monodomains, quizá sus nanopartículas, porque ella trabaja con nanopartículas menores a 10 nanómetros, por lo general 7, 6, entonces, y le sale el diámetro magnético 7 nanómetros, por ejemplo, entonces sus nanopartículas son monodomains, o sea, dominios simples, justamente sus dominios magnéticos coinciden con su diámetro físico de sus nanopartículas. En mi caso, mis diámetros geométricos de mis muestras de níquel son de 70 nanómetros alrededor y me sale un diámetro magnético de 13 nanómetros. O sea, dentro debe haber alrededor de 5, 6, 7 nanómetros de diámetros magnéticos. Eso es a esta temperatura y dependiendo también, cuando H tiende a cero, no hay un campo magnético. Si H no tiende a cero, entonces ya los dominios magnéticos recordemos que se van agrandando o van disminuyendo dependiendo del movimiento, el campo magnético externo, ¿no? Eso es adicional. Eso es una información adicional para negar. Bueno,
para que lean. Entonces, bueno, entonces eso es el método y espero que esto les haya servido. Compartan con la gente del grupo, ¿sí? Bueno, gracias. Chao.